Vamos a comenzar entonces con Carlos Salem. Le presento brevemente porque es bastante, yo creo que ya de sobra conocido en el mundo de la novela negra, pero no sé si es la primera vez que vienes a presentar a Lanzarote. Sí, que yo recuerdo, sí, pues estaba convencido que había venido hace años cuando ejercía de periodista para un proyecto periodístico, pero hoy llegué, bajé, recorrí y dije, no, aquí no era. O sea, que no sé a qué isla fui. No, desde luego, si has estado antes te acuerdas. Porque no sé si me queda maravillado lo que he visto y mañana aprovecharé a pasear un poco. Muy bien. Bueno, Carlos es argentino de origen, pero llevas media vida aquí. Ya sí, en más España. de media vida en España. Muchísimas novelas publicadas, si no he leído mal, es la número 50. Es el libro número 50 en 17 años. Hay novela, poesía. Hay 13 poemarios, sí, pero la mayoría es narrativa. Incluso novelas juveniles. Novelas juveniles tengo 8, pero bueno, son de 200 páginas, o sea que... Sí, pero bueno. Son más o menos como la novela de los escritores vagos, estoy escribiendo novelas cortitas, pero para adolescentes. No, es una producción importante porque yo soy profesor, me dedico precisamente a intentar que los adolescentes lean y me parece muy, muy complicado. ¿Qué es más difícil, la poesía, la novela juvenil, la novela negra? Lo más comprometido de todo es, para mí, o sea, lo más comprometido es la novela juvenil y la infantil. Tengo una y tengo otra que posiblemente no lo voy a quemar, pues es un proyecto con un dibujante maravilloso, un álbum ilustrado que saldrá el año que viene, calculo, o el otro, porque estos procesos son lentos. ¿Por qué? Porque un niño, si le fomentas la lectura, es un logro maravilloso. Con los adolescentes, las novelas que yo tengo, las 2 series que tengo con ADB, de 4 novelas cada una, son para 12, 13 años y es una edad crítica. O sea, si en ese momento consigues que le entretenga la lectura y que le atraiga la lectura, lo tienes para siempre. Y si lo pierdes para siempre. Entonces, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo yo escribo para ser libre, por lo cual es un equilibrio entre la responsabilidad de lo que haces y la responsabilidad de que tengo que divertirme yo para que se diviertan. En Francia me han dado muy, muy buen resultado y yo creo que ya he tenido en estos años como 70 o más encuentros con estudiantes en 10 años y es maravilloso. No, es genial porque además el público juvenil es muy exigente. O les gustas o no les gustas nada. Quizás el adulto tiene más paciencia. Sobre todo si haces quiero decir, si lo tratas como un público, como un consumidor, te puede ir bien o mal. Si te va bien, si le vendes el producto fácil, aunque les han dicho que les tiene que gustar, y te puede ir regular o incluso mal si le das un producto donde los respetas intelectualmente. Aquellos que entienden el mensaje, que entran en el juego, se vuelven fanáticos y te siguen, fanáticos, entre comillas, te siguen tus otras novelas, incluso van creciendo. Los que quieren la copia de lo fácil que le dijeron que hay que leer, pues no les interesa. O me dijo mi editor no hace mucho que yo corría el riesgo de perder al lector vago. Y yo dije que el lector vago a mí no me interesa. Claro. O sea, no hace falta ser erudito para mi libro, escribo yo pues, un cacho de carne bautizada, pero sin embargo, es que uno piense, que uno complete, que uno... Y con los chicos es más importante todavía, dejarles que ellos elijan, ¿no? Chicos y chicas. Fomentar el gusto, ¿no? Que ellos luego sigan buscando lecturas. El criterio. El criterio ahora mismo, el criterio es un criterio aplanador. El criterio es lo que diga la mayoría que dice que quiere y ni siquiera piensa si lo quieren de verdad. Entonces, tener tu propio criterio es que tú lees las 2 versiones de todo, las 3, las 4, las comparas y decides en cuál te envías. No porque te lo digan la mayoría de seguidores o porque lo esté de moda, sino porque tú es como supongamos la tierra plana, ¿no? Que hay tanto terraplanista por ahí que ojalá no creyeran en la ley de la gravedad y se tiran de un edificio, ¿vale? Pero quiero decir, si tú puedes decir, yo creo esto porque lo creo, porque quiero, porque necesito, o comparo los argumentos, razono y mi criterio me hace llegar a la conclusión de que creo en esto porque yo tengo un criterio y el criterio es lo que primero que se demuestra en el consumidor. Claro. En este sentido, comentabas que la novela negra incluso también es víctima de esta evolución. Quizás durante los últimos años hay una, no voy a usar la palabra perversión, aunque la película que vamos a ver el sábado tiene mucho que ver. Peliculón, por otra parte. Pero no sé si hasta qué punto hay un poco también de perversión consumista en la evolución de una novela tan social y tan cruda como es en su origen la novela negra. ¿Cómo ha evolucionado hasta hoy? Es que lo que pasa es que, digamos que todo lo que es contracultural, el sistema lo termina asimilando. Claro. O sea, Che Guevara criticó al sistema y terminó con su cara estampada en calzoncillos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, los movimientos, todo tipo de movimientos han terminado asimilados por el sistema para venderles productos. Y con la novela negra pasa lo mismo. Empezó siendo una novela de denuncia social, una novela, sigue siendo
por lo menos mucha de ella, una novela realista, una novela política de la actualidad, que cuenta el momento, el aquí y la ahora, o el pasado reciente, y sin embargo, bueno, eso es, en principio, es su valor. ¿Qué ocurre si se convierte en donde lo único que importa es que si ahora mismo tenemos X personas y yo vuelvo a mirar y alguien ha desaparecido y las puertas están cerradas? Si lo único misterio es por qué desapareció una persona mientras estábamos mirando, no tengo novela, tengo un truco de magia, ¿no? A mí la magia me aburre porque todos sabemos que son trucos. Claro. ¿No? Entonces, en cambio, sin esa novela, yo me meto en la vida de cada una de las personas que están aquí. La cuento, la investigo, la indago, la contrasto, veo sus contradicciones. Realmente no importa tanto por qué desapareció, quién desapareció, claro, sino la verdad, no el descubrir el truquito, sino la verdad social de esas personas claro, y tal. Y creo que la novela negra tiene ese papel. Entonces sí que hay novelas de mucho éxito económico, y digo puramente económico, si se lo inventa, porque es un poco eso, es donde va la gente, donde va Vicente, ¿no? Sí, da la sensación de que hemos pasado de novela social, de denuncia, incluso novela en blanco y negro prácticamente, a Netflix. Escribimos para Netflix. Muchas compañeras y compañeros escriben, y gente que me llega a mí, que yo mucho trabajo de paso a paso el anuncio. Yo hago tutorías por internet todo el mundo y clases llevo pequeños talleres individuales, ¿no? A veces colectivos, pero individuales de poesía o de narrativa. Y yo veo gente que me viene con novelas pensadas para Netflix. Y lo que pasa es que las veo fracasar porque hay 300 esperando. O incluso, en cambio, llegan otras novelas originales que a lo mejor yo les pego un trabajo con la persona, se lo pasan incluso a mi editor, saldrá el año que viene, una mujer que os recomiendo, no voy a decir nada todavía, que es un hallazgo. Le pasé la novela a Paco Gómez Escribano, le encantó, se la pasamos al editor, nuestro editor, y la va a sacar el año que viene y está encantado. Entonces, ¿qué ha hecho esta mujer? Escribir la novela que quería escribir, pensarla, trabajarla. No copiar un modelo de Netflix de voy a hacer Entonces, yo creo que el problema es otro, es un problema más bien de se convierte, o sea, el thriller en sí no es perverso. El problema es si solo lo que me hace a mí llegar al final de la novela es saber por qué desapareció el espectador. O si hay algo más que yo aprendo en el camino que me hace pensar. Entonces, cuando solamente está el truco, solo se basa en el truco. Si adivinas el truco, yo soy muy malo para ir al cine con películas de... Yo adiviné lo de los otros que estaban muertos y con sexto sentido perdí una novia. Porque me dijo, tío, no me jodas la película, porque me di cuenta, no tocaba nada. Bueno, igual si hago spoiler a alguien, pero ya... Sí, tienes razón, que hay detalles que lo... Entonces, en el segundo visionado yo también lo digo. No lo veo de chulo, es que yo lo miraba, es que aparte es un universo cerrado, tú dices, si está esto, el asesino debe ser alguno de los que estamos aquí, ¿sabes? Y si no es alguien que está escondido atrás, no hay mucha más. Entonces, si esa es la única, yo he leído thrillers que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque con la excusa del thriller te están contando historias, sociedades, momentos, historias vitales. Yo lo que apuesto por hacer la serie que interrumpí para hacer esta novela, que la terminaré la serie este año que viene, que son 4 libros, era con formato aparentemente de thriller, pero seguía siendo una novela mía, como las que han sido siempre, pero no me puede sobrar un muerto, ¿no? O sea, obviamente tienes que ser serio para eso. Pero si solamente es el truco de quién mató, venimos matando y muriendo por lo mismo: deseo, sexo, venganza y dinero. Que el miedo que puede aflorar un poco ahora en esta época tan audiovisual en la que la literatura forma parte, es que suceda algo parecido a lo que le sucedió en tiempos a la música, ¿no? Que ya se generen canciones y se generen discos con una estructura muy marcada, porque es lo que gusta al consumidor. Hay que romper eso. Pero eso depende del escritor o de la escritora, claro, del editor o de la editora. El lector, la lectora tiene toda la facilidad del mundo. Yo he descubierto más autores y autoras yendo a librerías y revolviendo las mesas y mirando y leyendo. Yo siempre cuando venga a alguna feria del libro, alguien, la gente está dudando, digo, no, yo no te voy a vender. Abre cualquier página, salvo la última por si acaso, y léete un trozo. Si te gusta lo que escribo, lo vas a comprar, y si no, no puedes o no quieres, no pasa nada. Y te diría que de cada 10, 9 se quedan porque yo confío en lo que estoy escribiendo, no se basa en un truco. Pero luego mi casero, mi sex y todo el mundo preferirían que tuviera otro tipo de carrera, vendiendo millones de cosas, pero creo que no estaría vivo ya. Pero puede ser que sea esto que estoy comentando, ¿no? Que estamos comentando de ese modelo establecido, puede ser algo más comercial que realmente del público. El público no tiene ese... Cuando tú lees la sinopsis de una novela, no te fijas en si es un producto prefabricado, tú te interesa la historia y quién lo ha escrito. Claro, pero volvemos a lo mismo, es que quiero decir, ¿cuántas películas hay tipo John Wick?
Claro. Yo creo que estaba un día que estaba desvelado, conté así que mirando los catálogos de como 70. Siempre eso, una mujer o un hombre que fue francotirador o fue asesino o fue boy scout o algo fue y sabe, o estuvo en un monasterio de Soarí y matan a 70 en una película. ¿Vale? Te puede servir para descargar un poco la ira, pero no te agrega literalmente nada. O sea, la repetición y el éxito que ha tenido, por ejemplo, John Wick como película de la serie en la venta no es lo que garantiza que sea un buen producto. Me encanta el entretenimiento, pero que me respete mi inteligencia. En ese sentido, tu última novela, la que tenemos aquí, El tango del torturador arrepentido, sale completamente fuera de este canon. Estamos hablando de una novela que esa estructura Netflix no la tiene para nada, sino una novela. Sin embargo, hay algún interés por ahí, pero a mí siempre que me preguntan me dicen, tus novelas son muy cinematográficas, ¿no te gustaría que las veo? Sí, me gustaría. Porque me gustaría, ¿por qué? Porque si te compran para hacer una película, una serie, es como si ganaras un premio bueno, pero sin trampa. Son la mayoría de los premios de mucho dinero. Y luego lo que hagan será, si el director y todo el equipo puede hacer algo bueno, y los productores y los recortes y toda la mediatización que hay, ¿no? Que falta un chino, vamos a poner un chino aquí para que seamos, o sea, todo este tipo de cosas. Entonces, honestamente, yo hablo con muchos y muchas escritoras y escritores amigos y digo, mira, si te hacen película, pues te viene bien porque económicamente te da un respiro y te permite investigar, escribir, pero nada más, porque lo demás no depende de ti. Ese esquema es triste, ¿no? Porque uno piensa... Sin embargo, todo se puede hacer. Para esta misma, hay una novela que vendí como 9 veces ya. O sea, en el cine, ahora está con las plataformas ha cambiado. Hay como 2 modalidades. Supongamos que tú eres un productor y quieres hacer una película con mi novela. Tú no puedes, o sea, casi nadie paga toda la película, son muchos productores, muchos dineros, créditos oficiales, subvenciones. Es ilegal que tú vayas a pedir dinero para hacer esta película si no tienes los derechos. Claro. Por otra parte, si me compras los derechos y no haces la película, pierdes pasta. Entonces, si tú tienes ya la certeza de que lo vas a conseguir, compras lo que llaman la cesión. Durante 5 años de los derechos, que es bastante más caro, y donde están lo que yo cobro, los porcentajes y todo. Y existe otra cuestión que se llama la opción. Tú me dices, mira, Carlos, yo te alquilo los derechos por 2 años, te pago tanto, que es menos, pero en ese precontrato ya están las condiciones que se harán. Pues hay una que ya la he vendido entre opciones y sesiones 9 veces. Estoy esperando la 10ª a ver si cambio la moto. Pero de momento no... Pero es que te digo que no digo que me dé igual. Pero no depende de mí. O sea, no me da ni igual porque si sale bien y se hace algo bueno, pero yo todo el esfuerzo que puedo hacer para que se venda, para que alguien compre un libro mío, no para que se venda, para que alguien lo compre y lo lea, lo hago al escribirlo. Claro. Entonces, en este caso, que parecería típica, sí hay bastantes intereses por ahí revoloteando, pero yo también he aprendido 17 años de carrera y 50 libros ya, que esas cosas del cine y todo eso, cuando vengan y te digan, toma, tú miras, si te conviene firmas, y si no, no, porque yo creo que si tenemos 50 libros, tendremos más de 60 propuestas dando vueltas que han habido en los años, de las cuales 12 o 13 se han confirmado, y ninguna se confirmó en película, pero por lo menos pagaron sus derechos y yo podía ver a mi madre argentina o cambiar la moto, ¿vale? Quiero decir, o dedicarme 3 meses a investigar para escribir una novela. Pero más allá, yo más de lo que he hecho no puedo hacer, pero incluso este tipo de formato, a veces un formato que no sea clásico, es bueno. Yo estaba viendo justamente hoy, los primeros capítulos de 100 años de soledad, la adaptación que acaban de hacer. Yo soy mi libro favorito, o sea, yo tuviera un solo libro, una isla desierta, me llevo 100 años de soledad. Y llego a pelearme a golpes con gente borracha, yo también lo estaría seguramente, que decía que el libro era una mierda. Es un libro que para mí es maravilloso. Lo vi precavido, lo vi con precaución. Y quedé maravillado porque han respetado la esencia, lo han remozado sin traicionarlo, y por lo menos lo que llevo visto ya, que son 4 o 5 capítulos, está, para quien no haya leído 100 años de soledad, pero sobre todo no es la historia típica en la cual tú sabes que va a pasar tal cosa, sino es una historia con una riqueza argumental tan grande que podrían haber sacado 10 novelas de 100 años de soledad. En mis novelas suele pasar, con esta menos, pero suele pasar lo mismo. No me comparo, pero quiero decir que hay compañeros que me dicen, tío, pero si podéis haber sacado con esa historia una novela, ¿qué hago con las otras 30 novelas que tengo que escribir antes de morirme? Entonces,
es una historia diferente, pero no deja de ser una novela negra. Sí, porque esta novela tiene quizá menos personajes o menos tramas que otras que han escrito de ello. Para comentar un poco al público, esta novela sucede, o arranca, mejor dicho, en Argentina, antes de unos par de años antes del golpe de Estado. No, después. Después del golpe de Estado. Y tú cuentas la historia de este personaje que... Sí, a ver, básicamente, esta es una historia que vino conmigo yo hace más de 34 años. Sí, la tenía pendiente hace mucho tiempo. La historia vino conmigo en la maleta y se basa en una creo que nace, o sea, el detonante es una historia personal, no me pasó a mí nadie me torturó ni nada. Era un poco muy joven y estaba en una ciudad muy acomodada de la Patagonia, para 300 kilómetros, que en Argentina eso es un paseo, a chavales que pedían lo mismo que yo reclamaba en mi instituto, los secuestraron y los mataron, o sea, las autoridades, ¿no? Hablamos de que hubo 30.000 desaparecidos, 700 centros de tortura de detención ilegal, más de 500 niños nacidos en cautiverio y vendidos o entregados a veces a los asesinados de sus padres, todo esto en 7 años. Real 5, los 2 últimos no pasó casi nada. Entonces, todo eso tiene que ver. Y luego, claro, como había una competencia económica entre ejército, fuerza aérea y marina, que eran los que mandaban por el golpe militar, entonces de golpe tú secuestrabas a la marina y secuestrabas a los de allí porque te gustaba su coche, su casa, por cualquier excusa. No había ley, no tenías que dar explicaciones. Pero uno de allí era nieto o sobrino de un almirante. Yo era almirante, decía, entonces se salvó mucha gente, mucha murió, y así se pudo saber. Cuando llegó a haber juicios en 2003, finalmente hubo como 1.000 y pico de procesos judiciales a torturadores. O sea, porque era torturar, violar, hacer trabajo esclavo, narcotizar muchas veces y tirar encapuchados desde aviones al mar a muchas personas, muchos jóvenes. Ese es el marco de lo que pasó. Claro, eso es terrible. Entonces, lo que pasa es que antes, entre que pasó esto, en el año 76, 78, 80, 81, hasta el 2003, cuando finalmente sí hay unos verdaderos juicios, se sabe desde el año 85 los nombres y apellidos de casi 500 torturadores que fueron amnistiados por un gobierno por miedo. Por lo tanto, tú podías ir a comprar el pan, tú imagínate si vives aquí, a comprar el pan o a misa, como le pasó a la persona que yo conocí porque era creyente, y ver ahí sentado en primera fila al torturador y violador y asesino de tu hermana y estar libre y sacando pecho. Entonces, yo pensé, una novia que yo tuve, que conocí mayor que yo cuando fui a estudiar en la universidad en Córdoba, Argentina, ella tenía unos problemas de depresión muy grandes cuando me contó que, bueno, que durante la dictadura se habían llevado a su hermana pensando que era ella. El padre murió de un infarto, la madre poco menos que se dejó morir, y ella se quedó sola en una casa enorme sintiéndose culpable. No había hecho nada, no es que había agarrado ni siquiera un fusil, repartió unos panfletos. Y sin embargo, claro, ella seguía siendo creyente y sabía a la iglesia que iba, para la catedral en Córdoba, sí. A veces iba el tipo que sabía. Entonces uno piensa, ¿qué harías en esa situación, no? Por eso es una novela de venganza. Eso te iba a decir, que es una novela totalmente, porque de hecho se propicia un reencuentro muchos años después, y esa dicotomía que tiene que ver con la posibilidad o no de cometer esa venganza. Lo que pasa es que yo no quería jugar al tópico, no quería poner el torturador malísimo, que lo ha habido, por supuesto, ha habido monstruos, ni el héroe, no, quería poner personas. Entonces, el protagonista se llama Julio, es un hijo de un industrial acomodado que va a una secundaria de lujo privada, pero se mete en una protesta por una chica y lo terminan secuestrando con todo su grupo. Y él sabe al principio que los van a librar porque su padre es un tipo poderoso, pero a medida que pasan los días tiene miedo. Igual el miedo, no le hacen casi nada y le salva la vida paradójicamente el director de ese centro, que es un militar que creía en lo que hacía, pero que ahora mismo se está dando cuenta de que todo esto es una locura, y se lo salva porque le recuerda a su hijo que murió hace unos años en un accidente. Entonces, a quien más odia a Julio no es ni al que lo llega a pegar palizas, no, a quien odia es al que le salvó, porque él sale sintiéndose que ni siquiera fue tan heroico como sus compañeros. Se promete matarlo, se prepara durante toda la vida para matarlo, pero nunca lo hace. Y casi 22 años después, en Madrid, en una función de teatro, va y sale a ver teatro, sale de su encierro personal, se emociona en una obra de teatro y empieza a aplaudir, y nota que la gente se vuelve perezosa y no aplaude, y él aplaude. Llega un momento que no tiene fuerza y delante, unas filas delante,
empieza a crear una ola de aplausos, a crecer. Se da cuenta que alguien, y él vuelve a aplaudir, y entre esas dos personas hacen aplaudir a todo el teatro, y él se acerca para ver a este hermano encontrado en la multitud, y reconoce al torturador que lo salvó, y sabe que tiene que matarlo, y meterse en su vida, ganarse su confianza y matarlo. Madre mía, es que lo que es el punto de arranque, esto que acabas de contar, es tan potente que imagino una novela intensa, una novela dura y que presenta una contradicción también en la mente de este personaje, ¿no? No hay personajes buenos. Me comentaba compañero que una novela, la tercera que yo publiqué, pero sigo siendo El Rey, que todavía en Francia se sigue vendiendo bastante, por suerte, y que mis novelas suelen haber siempre como trozos de humor o como pequeños pinceladas de humor, de la ironía de la vida, o sea, no tiene más que eso, ¿eh? O sea, yo tengo una visión irónica de la vida porque es así, si contara la mía, os descojonáis y no lo lográis, ¿vale? Y sin embargo, en esta novela no hay porque no había humor posible, claro. No había una mirada irónica posible porque no hay personaje bueno. El vengador que quiere vengarse, él no ha querido vengarse. Se cambió el nombre, se vino a vivir a España, se ha seguido entrenando físicamente, nunca lo buscó y es un hacker. O sea, imagínate lo que le costaba en el año 2000, donde ocurre la segunda parte, encontrar a este tipo. Y cuando lo encuentra, renace en él la voz del joven que le está reclamando que tiene que matarlo. Y cuando se acerca a este tipo, que no es un tipo plano, es un tipo complejo, resulta que el tipo le cae, está bien. Claro. Intenta enamorar a su hija para hacerle daño y se termina enamorando de la hija. O sea, en el fondo hay una contradicción en él. O sea, llega a tener una comunicación con este tipo que no tuvo con su padre. Y a su vez este tipo, que parece un buen tipo, que se encontró en un lugar equivocado y que salvó a un montón de gente como este chico, no es capaz de quedarse a solas con un espejo ni mirarse al espejo cuando está sola. O sea, todos los personajes tienen algo que ocultar, todos tienen... Por eso fue muy difícil. Yo mis novelas las termino, mi novela se reía porque yo termino las novelas de pie, las últimas páginas, como si estuviera tocando el piano. Luego corrijo porque meto unos dedos horribles, ¿sabes? Pero con todo el swing de que lo llevo. Esta me tiré las últimas 80 páginas que la escribí sin levantarme prácticamente más que para ir al baño llorando. No podía dejar de llorar. Imagino la intensidad, ¿no? Por la gente y porque además, ya digo, yo llegó un momento que esta novia que tuve, con la que yo no me pude quedar porque lo más conseguido fue que fuera terapia, porque su tristeza era tan grande que yo no abarca, ni siquiera comprobé si su historia era cierta, no la puse en duda. Pero realmente el dolor era tan grande y saber sobre todo eso que puedes ir y encontrarte. Y lo curioso es que investigando, cuando ya estaba terminando esta novela, fue primero una obra de teatro que escribí en 2001, luego en 2010 se representó durante unos cuantos meses en Barcelona, tuvimos ahí candidatos a varios festivales, pero eran muchos personajes, y no me sentía preparado, tuve que escribir prácticamente más de 40 libros para sentirme preparado, porque una novela tiene una profundidad, por lo que decía, lo que intentaba decir Carlos, ¿no? En una obra audiovisual uno muestra y demuestra. En la novela tú estás dentro. Si yo consigo que estés dentro, sientes, comparas tu contradicción con la del personaje. Claro. Entonces me ha pasado con este libro que dos cosas. Una, yo lo quise publicar porque era mi libro número 50 y si me mataba con la moto o algo, no quería dejar de hacerlo. Entonces, en pandemia tomé el proyecto. Cuando supe que sí lo podía hacer, dije, bueno, lo voy a dejar fermentar como hago siempre. Lo dejo allí porque está. Y ahora el año pasado hablé con mi editor y digo, vamos a interrumpir la serie de la Brigada de los Apóstoles, que son 4, y la 4 tiene que haber salido este año. Y me dice, no me hagas esto, cabrón. Entonces le digo, es que quiero publicar esta novela. No se la di, se la conté. Y dijo, venga, vamos para adelante. Y lo curioso es eso, ¿no? Que por un lado yo quería, aparte me dijo, tú sabes que si esperas 2 años más, se cumplen los 50 años de la dictadura argentina. Yo lo sé, por eso quiero sacarla antes. Sí, por eso te la quiero publicar. Porque cuando llegue el momento van a salir un montón. Buenas y malas, bien intencionadas y oportunistas. Entonces, si modestamente yo consigo que esta historia, que para mí es atemporal, pues es una historia sobre la imposibilidad de la venganza, es muy compleja, es muy simple, es muy humana para mí. Si consigo que alguien diga, pues, oye, con estos datos me voy a interesar por lo que pasó allí, genial. Si no lo consigo, pues le he contado la historia que quería contar. Es tu novela más personal en este sentido. La que más me ha costado, la que más me ha dolido. Personal estás en todo, pero incluso el año en que Jorge Luis se viene a vivir, Julio, se cambia el nombre, se viene a vivir a España, es el mismo año en que me vengo a vivir. Yo tiene mi edad, no soy yo, pero podría haberlo sido.
O sea, de hecho, había conocidos de mi edad o gente que yo conocí después que pasó cosas terribles en aquellos tiempos. Entonces, y lo curioso es que cuando ya me decido a escribir la novela, no sé, supongo que conocéis, Claudia Piñeiro es una grandísima escritora argentina. Sí, estuvo por argentina. aquí hace 3 años. Aparte de una excelente amiga y es una escritora que yo admiro, una amiga muy, muy querida. Le comento, ella ya tenía la obra de teatro, el librito, y dice, sí, tenés que terminar. Se entusiasma. Y entonces me dice, ¿sabes una cosa? Que he investigado, pero creo que en todos estos años no ha habido ningún caso de venganza de ningún familiar ni de ningún superviviente. Y estuve indagando varios meses, seguramente se me puede escapar alguno, pero con todos los asesinos sueltos que hubo, con todo el conocimiento público de saber que el que mató y violó a tu hermano o a tu papá o a tu mamá. El nombre publicado. El nombre entonces sí se conocía porque fueron encausados y amnistiados por el gobierno del presidente, que no voy a nombrar porque no soy supersticioso, pero dicen que era gafe y mañana pide un avión. Y el de hoy tuve cambiado 2 veces de avión, así que no lo voy a decir. Este tío se amnistió, entonces tú sabías. Los únicos casos que hubo fue en el año 99, si no me equivoco, un grupúsculo de 4 o 5 que se autodenominaron ejército no sé qué, y que le pegaron 22 perdigonazos a un obstetra que este magnífico profesional lo que se ocupaba era de asistir a las torturadas, a los torturados para decir, paren aquí que no se mueran, y asistir a los partos de las prisioneras torturadas que muchas veces morían después para venderlos o entregárselos. Le metieron 21 perdigonazos, sobrevivió, por suerte ahora creo que estaba preso, porque le han salido sus causas, pero el tipo que le metió los perdigonazos estuvo 18 años preso. Quiero decir, no hubo, o sea, la justicia funcionó, tardó, fue lenta, pero funcionó. O sea, lo curioso es que uno pensaría que habría más venganzas. Y mi conclusión es que el proceso que tuvo que hacer esa gente, la novela no es tan peñosa como lo estoy contando ahora, la novela es una novela muy intensa, pero el fondo es ese. Yo me acuerdo haber hablado con Carmen Yáñez, la última pareja de mujer de Luis Sepúlveda, y ella fue en Chile represaliada y torturada en su momento. Y en su casa, ¿qué hacíamos a veces? En Gijón asado, barbacoa, quedábamos de vino charlando. Y una noche le pregunté, yo, Carmen, ¿cómo? Con los horrores que ha pasado. Y me dijo, es que no es que perdones, es que lo tienes que superar. Porque si no odias al mundo, y a lo mejor si tu venganza se va a fijar en una persona y te matas a esa y el que le mandó y el otro y el otro. Entonces, no era un trabajo de perdón en el sentido cristiano, sino un trabajo de superación. Claro, yo estaba pensando que hemos visto, hay documentales, hay biografías, hay reportajes sobre la dictadura, pero novelizaciones como tal, quizás... Hay muchas. Hubo, lo que pasa es que aquí en su momento, cuando en el 83 vuelve la democracia argentina, surgen muchas... Incluso que la historia oficial, que ganó el Oscar, una película con Héctor Alterio, muchas cosas. Luego, que trascendió aquí, ¿no? Luego fue bajando. Ahora mismo, supongo, hay 2 o 3 libros, porque realmente, que van saliendo, pero yo no considero que era una corriente, esto era una deuda que yo tenía con personal. Y sobre todo con la narrativa, quiero decir. Yo escribo novelas que, por lo menos que haya crímenes, pueden ser muy divertidas. Procuro que haya siempre un tema, una reflexión de fondo, y que esa reflexión de fondo no sea una lata, sino que sea algo que te surja. Pero aquí yo quería meterme en el barrio de que no haya ningún personaje bueno, tampoco malos. Hay uno o dos, hay uno sobre todo que puede ser un monstruo y que podría ser el vecino de cualquiera. El resto son gente como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, aparentemente. Entonces, ese juego, yo creo que la venganza es imposible. Claro, es lo que tiene la novela negra, ¿no? Que a través de ese misterio, de ese pretexto, puedes desarrollar todo ese contexto de esa época en Argentina y luego de los años 80 en España. Sí, no, es del 2000 en España. Sí, 2000 en España sí, pero además eso está de trasfondo, o sea, no quiero que moleste, porque tengamos en cuenta que aunque esta novela se publica aquí, se publicará en Francia de aquí a 3 años más o menos, y seguramente se publicará en Argentina y en México en 2 o 3 años también, y yo la escribo y la publico en España, entonces es mi novela más argentina en el sentido de que en el resto, si el personaje es español, habla en español, si el personaje es argentino, habla en argentino, no tengo problema con eso, pero aquí en la parte argentina hablan en argentino y te cuenta eso, pero no te lo cuenta de una manera pedagógica. Eso te va a preguntar, que no es una novela didáctica, tiene una trama, pero a través de eso está mostrando... Tú estás viendo lo que hay de fondo. Y luego la segunda parte, que es la parte... Y tampoco renuncio a que haya giros, a que haya sorpresas, a que haya... Lo que para mí tiene que haber una novela, ¿no? O sea, porque son personajes muy inexactos. O sea, no puedo hablar mucho sin hacer spoiler,
pero son personajes para mí los más reales que he escrito, porque no hay uno bueno. Es decir, incluso hay en el presente de él, hay la hija de Horacio, del torturador que le salvó, que tuvo un marido maltratador y demás, pero ella se siente culpable, porque a su vez, o sea, todos tienen como muñecas rusas dentro, nadie se siente limpio en esta novela. Entonces, todos tienen un pasado terrible. El único que se siente limpio es el monstruo, uno que es un monstruo que se llama Rovira, por si la compráis, que aparece poco, pero yo cuando se hizo la obra de teatro, me invitaron al ensayo general en Barcelona, cuando se ve el personaje que hacía Rovira, que es un sargento chusquero, que son de estos cientos y cientos que hubo durante la dictadura, en todas las dictaduras, que tenían ese pequeño poder y lo ejercían con una ferocidad, porque tú dices, el comandante en jefe, el que es amigo de los dueños de un país, está defendiendo unos intereses, incluso puede creer que está diseñando un futuro, pero Chusquero lo que está haciendo es, hay un momento donde le dice, entre ser torturado y torturador, ¿vos qué elegirías, pibe? Le dice al protagonista. Y te da miedo, porque si te planteas esta pregunta, desconfías de ti mismo. Entonces, sí, yo cuando vi a ese tipo haciendo ese monólogo, se me pusieron los pelos de punta. Y el día del estreno, una señora, a mí no me conoce ni los perros, menos en 2011, estaba yo entre el público del teatro y una mujer que me agarró el brazo durante media hora la obra y no me lo soltó y no sabía quién era yo. Luego se disculpó. Entonces, no pretende ser una obra ni pedagógica ni panfletaria. Me interesa analizar ese fenómeno de la venganza que es tan antiguo como Caín y Abel. Y la imposibilidad, porque claro, si tú torturas a tu torturador, te conviertes en un torturador. Si torturas a uno, eres más torturador que si torturas a 100. Claro, tiene una carga moral importante el texto, ¿no? Planteas preguntas al espectador, el lector se tiene que poner en ese lugar. ¿Qué haría yo en esa situación? Y aparte el destino, que es bastante cabrón, porque el destino está contado de asaltos para que se entiendan los momentos. Yo, la gente que la ha leído, los feedback que he tenido han sido muy buenos, incluso de gente que está esperando novelas más divertidas de las mías, pero también me ha llevado un chasco. Yo la publico a 2 años antes del 50 aniversario de la dictadura argentina, porque no quiero ni siquiera tener una sombra de oportunismo. Pero me dio curiosidad que ha tenido mucho menos repercusión esa parte de la novela, porque parece que en España no quisiéramos recordar a modo espejo. Parece que estamos cansados de pensar que hay cunetas llenas de gente todavía. Y posiblemente tenga que ver con una polarización que no es solo de argentino de aquí, que es mundial, ¿no? Una polarización, yo creo que es más económica que ideológica, pero que se refleja en negar este tipo de atrocidades, y negarlas es propiciar que vuelvan a ocurrir. Sí, es como poner un velo, no profundizar, no sacar a la luz, pero... Sí, entonces yo me llamó la atención, pues yo no esperé ni que me llamaran, no esperé nada, de que yo saco un libro, lo lanzo al mercado y ya está, y que lo lea la gente. Pero sí me sorprendió que los reconocimientos que ha tenido han sido más por el lado de la historia en general, y no es como pasar sobre puntillas sobre este tema, no sea que tengamos que mirar a nuestras carreteras a los costados. Y claro, yo ya tengo más de media vida vivida aquí, o sea, yo ya no soy parte de la solución, soy parte del problema de aquí, ¿no? Entonces, durante muchos años, al principio de mi carrera, no me invitaban a las antologías de autores argentinos, pues decían que era español. Y la de españoles porque era argentino. Entonces, con mi tercera novela, llamada Pero sigo siendo el rey, en una nota que hice al final me declaraba argeniol. Claro, ahora sería espantino o algo así, porque llevo más de media vida vivida aquí voto, allí no voto, pero eso no quita que esa carga me sirvió del paisaje de fondo, la deuda que tenía conmigo. Y sí, lo que te he leído en alguna entrevista, que es una novela que cocinas a fuego lento, que llevas años. Sí, 30 años. La tenías, no digo que estuvieras haciéndola poquito a poco, pero la tenías en la cabeza. Pero es que yo tengo siempre los fogones lentos. Yo debo tener ahora en el ordenador unas 12 novelas, de las cuales unas 7, 8 llevan 100, 150, 180 páginas. Cuando llegue el momento las terminaré. El momento es su momento y el mío. ¿Qué tipo de planificación llevas entonces para algo así? No te imagino planificando un plan como los que se dicen autores de mapa, ¿no? Porque... Es que yo no creo, mira, cuando me dicen soy de mapa o de brújula, yo digo, yo soy de GPS, pero lo empeñé. O sea, yo lo llevo todo en la cabeza. O sea, yo ahora estábamos probando y estaba dictando un capítulo a una movida para... Porque además, claro, ya me escribí, me cansa, además doy clase, entonces luego lo corrijo, lo pulo. Pero
está en la cabeza, si tú tienes la voz del personaje. El problema es, hay un gran problema que es que apuramos el texto, lo apresuramos, no lo pensamos. Claro, claro. Supongamos que yo pienso, es una sala con una mesa, una pantalla y sillas. Pero si yo me la imagino, y si las sillas son verdes, la pantalla, o sea, si me imagino cosas, si imagino los problemas técnicos que hemos tenido, todo eso enriquece, aunque no lo cuente. O sea, la misión del escritor para mí es contar de la novela el 50% de lo que sabes, el resto es para ti. Entonces, es un proceso que no es que sea lento, yo llego, cuando tengo la voz del personaje, cuando sé lo que va a pasar, cuando sé todo lo que va a ocurrir central, paro y me dedico a hacer otra cosa o empiezo otra novela. Entonces, si lo dejo reposar, sé que va a ser mejor. Porque hay una parte del subconsciente que sigue a fuego lento. O sea, la novela no se apaga ninguna. O sea, cuando muchas veces se han pasado muchos años, busco el archivo y enseguida recupero. No tengo notas donde diga, o sea, si me pongo un golpe en la cabeza, dos borracheras más y pierdo 20 novelas. Pero también es lo divertido, porque yo el otro día decía en un festival en octubre en Toulouse, en Francia, que a veces creo que con un poquito de concentración podría mantener una conversación con todos mis personajes, saber lo que diría cada uno. Pues claro, los conocen, los piensan, claro. En cambio, si yo escribo, venga, lleno. Luego a lo mejor escribo en 2 meses la novela, de los cuales a lo mejor duermo 3 horas por día, pero llevo a lo mejor 5 años con esa idea, 180 páginas. Cuando te sientas a redactar, la novela está escrita ya. Y luego camino mucho, ahora no se me nota porque como tenía una lesión en el pie, tenía que dejar de ir al gimnasio, o he aprovechado para dejar de ir, pero yo si no me iba al gimnasio y volvía con 2 capítulos en la cabeza o dictados al teléfono. Y eso te da una ganancia. Entonces sí que lo planifico, pero lo planifico de una manera que sea maleable. Claro. Decir que los novelistas tenemos una ventaja sobre la vida, es que tenemos moviola, porque ya no se nos volver atrás. Podemos volver atrás y yo de golpe si quiero que el personaje, por ejemplo, quiero prestar la lección tonta que me he hecho en el pie, que en 3 semanas me lesioné 3 veces el dedo gordo del pie derecho y que ya se me está tardando en curar, entonces si se lo quiero, vuelvo atrás, pero tengo que ser consciente de que eso incide en toda la novela. Claro, eso tiene que volver a salir. Y a veces piensas algo muy divertido y cuando lo pones te ocupa un párrafo. O sea, no, por eso yo lo de la sinopsis, mi editor le doy dolor de cabeza con la sinopsis. Mucha gente dice, no, lo primero para escribir una novela es tener la sinopsis. No, yo no la quiero vender, la quiero escribir. Cuando esté escrita, ya se va a vender sola. Ya te encontraré cómo contarlo. Si no, empiezo al revés. Esto es un tipo que le gusta mucho este trofeo y como sabe no va a ganar nunca, espera que se corte la luz para robarlo. No es mucho más gracioso que yo me obsesione mientras tengo esta charla, se corta la luz y lo robe. Hice una sorpresa y no el eje de la novela. Entonces, en mis libros siempre hay muchas historias. Incluso en este, particularmente, hay saltos en la historia donde uno puede recomponer o imaginarse parte de la historia de los personajes que yo no lo estoy contando. Y eso me pareció un experimento muy guapo. Eso es genial, porque entonces lo que haces es que dejas entrever parte de su vida sin necesidad de ponerla completamente sobre la mesa. Podría haber tenido 100 páginas más, pero hubiera sido rellenar. Y yo odio rellenar. O sea, por ejemplo, una duda, estamos en familia, ¿no? Una duda que me plantea mucha gente es si la hija de Horacio, de este hombre, que es un hombre súper majo, buen vecino, buen patrón, y que encima parece buen tipo. Que hasta yo creo que él cree que es buen tipo y puede que lo fuera. En cierto momento te quedas con la duda de si la hija es hija de desaparecidos o no. Y yo sí sé la respuesta, pero cada uno que tenga la suya. Porque lo importante es eso, si no, quiero decir, yo no escribo una literatura que no la pueda, cualquiera que sepa leer escribir puede disfrutar mi libro. Yo puedo estar un poquito más o un poquito menos, en el sentido de decir, me voy a meter en esta historia, porque estoy respetando la inteligencia de la gente. Entonces, me ha pasado con gente que se ha imaginado la vida de Horacio, o se ha imaginado la vida de Jorge Luis, porque se ha cambiado el nombre, se llamaba Julio, porque su madre era de Cortázar y su padre era de Borges. Los argentinos nos educaron en esa mentira de que o eras de Cortázar, que era ser más progresista, o era ser de Borges más conservador. Cuando, una cosa que descubrí muchos años después, en un congreso en Ibiza, literario, que estaba la viuda de Cortázar, Borges era el empobrecido de unos amigos ricos, las hermanas Ocampo,
Bioy Casares eran familias de mucho dinero de Argentina, y Borges era de una familia venida menos económicamente. Entonces, cuando llegaba el invierno, sus amigos iban todos a pasar el verano aquí en Europa, y él se quedaba a cargo de las revistas que tenían. No sé si era Azures, llevaban un par de revistas que fueron muy importantes. Entonces, un día recibe por correo un cuento de un chico joven, y le gusta tanto que le escribe un telegrama y le pide que por favor venga a Buenos Aires, que quiere hablar de su relato. Viene el chico este a verlo, le dice que no deja de escribir, que su cuento es lo más maravilloso que ha leído no publicado en la vida, y que tire para adelante con el tema, y se va y se lo publica. Y ese chico es Julio Cortázar, y el cuento es Casa Tomada. Está considerado uno de los mejores 10 relatos de la historia de la literatura. Sin embargo, nosotros nos enseñaron que o era Julio o era Jorge Luis, ¿no? Era o de Borges o de Cortázar. Entonces él, cuando sale de la cárcel y decide venirse a España años después de la cárcel, del cautiverio cuando decide, por cosas que no voy a contar, por si compráis la novela, venirse, se cambia el nombre. Porque dentro de él, cuando él sale libre, se despierta Jorge Luis, tiene esa doble personalidad, esa doble voz que todos tenemos. Entonces, hay gente que se ha inventado la vida de este tipo durante esos años en España. Y me la ha contado. Digo, bueno, sí, puede ser, ¿no? Pero me llama la atención porque este enfoque de los personajes es mucho más cercano a la realidad, porque nosotros como personas nunca sabemos todo del vecino, ni del compañero de trabajo, ni siquiera muchas veces de la pareja. Siempre vemos hasta donde nos dejan ver, y esto que la novela lo trate de esta manera me parece mucho más interesante que no poner todas las cartas sobre la mesa como si... Es que yo creo que si no respetas al lector, no te respetas a ti mismo. Yo soy mi primer lector. Si a mí no me convence, no lo publico. Y alguna vez, pues, de hecho, puedes decir, hubiera publicado este libro un año antes o 2 años después. Una elección de qué libro vas a publicar, puedes cuestionar la publicación del libro o su escritura. Si no me gusta, no lo publico. Para lo que gano, si fuera que gano millones, pero perdón que tengo todo. Entonces, si no respetas a los lectores, no te respetas a ti mismo. O sea, yo me imagino un autor que escriba libros en plan Whopper o, ¿sabes? O Comedia de McDonald's. Sí. El Big Mac. O Big Mac. ¿Sabes? Por más condimentos que leche y colorines, no deja de ser cartón. Sobre cartón, ¿vale? Esto está hecho en 3D como esto, ¿vale? Pero esto está más bonito, seguro más sabroso. ¿Qué pasa? Tú eres tu primer lector. Cuando lees eso no te das cuenta de que es caca seca. Es decir, si no ofreces nada al lector, ¿qué le estás dando a cambio de los 15, 20 euros que le cuesta el libro? ¿Un montón de hojas no lo estás subestimando? ¿O lo invitas a un viaje del que va a salir pensando, planteándose cosas, riéndose a veces, llorando otras, emocionándose, cuestionándose? Y en este sentido, ya para ir terminando, esta novela... Se nota que soy argentino todavía, aunque yo mucho tiempo aquí me enrollo como las persianas, pero como el Barça no ha venido... Si estás ocupando tiempo y medio. Sí. Pero sí te iba a preguntar, ¿qué pretendes con esta novela despertar en el lector que probablemente no conoce en profundidad la historia de aquellos años en Argentina? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Lo que estabas comentando ahora, entretener, hacer conciencia, ¿qué es lo que pretendes? No es una novela de divertimento, es una novela muy dura, muy dura en muchos sentidos. Ya como decía antes, si consigo que residualmente quien no se haya enterado, que la gente diga, me ha gustado tanto que me voy a enterar de qué pasó con esto de Argentina, de la dictadura, pues no nos viene mal saber que el horror está a la vuelta de la esquina, y si está a la vuelta de la esquina, con 2 pasos lo tenemos otra vez aquí. Pero en definitiva, toda novela, yo odio las novelas con moraleja. Claro. Entonces por eso tiene el final que tiene, que no lo voy a anticipar tampoco. Pero yo lo que pretendo es la reflexión, porque realmente es muy... Nos situamos muy fácil de un lado o del otro, ¿no? De este lado o del otro, de muchas cosas, y en la realidad es a cuadritos. Entonces, no estoy justificando. Por ejemplo, una cosa que redescubrí, ¿no? Indagando, porque yo cuando fui a escribir la novela me informé muchísimo, aunque aquí aparezcan los datos justos. Hubo una serie de militares en plena dictadura, de rango medio y medio alto, que se negaron a participar en el tema. Montaron lo que nos llamamos Asociación de Militares por la Democracia. No los mataron, los postergaron, no los ascendieron, no los mataron. Hubo otros que tuvieron que huir del país. Pero si todos hubieran dicho, a la mayoría que no, se fue una elección, ¿no? O sea, muchos de estos los regímenes totalitarios, nazis, todo esto, funcionan porque tú dices, si yo digo que no, el de acá va a decir que sí, y van a venir por mí. Pasaba en el franquismo, en el fascismo, en la dictadura argentina, que había en cada barrio, en cada manzana,
un jefe de algo que era el que impuesto ahí para controlar que sigan los pasos. La mayoría no está en eso. O sea, yo me iba a pensar incluso que la mayoría de los alemanes fueran nazis, pero en el momento que dejas, que saludas, que permites todo eso, empiezas a ser nazi. En el sentido claro, miedo a la represalia, a los judíos, pero era más fácil decir eso que pararse, como hubo gente que dijo, no, ¿y esto por qué? Sí, entraban en el saco, claro, el miedo a la represalia, tienes al final que seguir la sí, pero la represalia, sí, mira, última cosa que cuento y ya no. Yo me vine después de un intento de golpe de Estado que hubo en Argentina en el año 87, yo vine en el 88 aquí, no me vine por eso, pero me enfadé. Un intento de golpe de Estado y la paramos primero los estudiantes, pues fue en Semana Santa, luego los sindicatos llamaron una huelga general, y con un país en huelga general, y además los militares habían licenciado a todos los soldaditos, pues claro, tú no puedes contar que si viene por aquí tu hermano, yo me doy cuenta, le pego un tiro al oficial, no le pego un tiro a mi hermano. Entonces, si tienes un país en contra, no das un golpe de Estado. Si alguien te dice no, y son millones de voces, tú te vas a tu cuartel y te quedas tranquilito. Pero claro, si nos callamos, la palabra más odiada, la frase más odiada durante la dictadura argentina fue algo habrán hecho. Se llamaban a tu vecino y decían algo habrán hecho. Entonces, ese miedo, pero la gran mayoría no era así. Sin embargo, como la mayoría fue sumisa, una minoría generó esta sangría que todavía se está pagando moral y económicamente. Yo voy a dar la palabra al público, tanto a Gonzalo como a las personas que han venido y te están escuchando, para que pregunten cualquier duda o cualquier que a mí se me haya escapado. Uy, tenemos aquí mujeres tímidas, ya me está diciendo que no. ¿Berna? ¿No? Carmen, me has asustado con la novela. Carmen Sáenz, yo, no pesadilla, ¿alguna duda? A ver quién se atreve a extender el argumento de Carlos Sáenz. No provoca pesadillas ni nada, eso es lo que es dura la novela, porque se basa en muchos testimonios convertidos. He aprovechado testimonios de gente, las vivencias de un montón de cosas para que sea realista todo, pero es una obra de ficción que, ya digo, hay un tipo que se quiere vengar y no hubo ninguno que se vengara. Que me parece perfecto, pero siempre he pensado que si me pasara a mí yo lo haría, y seguramente no lo haría. No, porque a lo mejor has estado 30 años pensando en vengarte y de repente cuando lo tienes delante ya no es tan fácil. Claro, pero ¿qué es eso? Que el ojo por ojo, no sé qué decía, si ojo por ojo al final todos tuertos, ¿no? Pero eso no significa perdonar, no significa que no haya una justicia, no significa que no haya lo que tardó tanto en haber, porque la novela sí entra como trasfondo, pero no hace falta ser un erudito, le va pasando al personaje y él lo cuenta como lo va viviendo. Primero se hace, cuando viene la democracia en el 83, terminan en los juicios del 85, que es una película hace poco con Ricardo Darín, Argentina 1985, donde enjuician creo que a 12 o no sé cuánto, y quedan 9 de estos militares altos cargos presos. Pero hay un artículo que deja abierta la puerta a enjuiciar a todos los que cometieron esas torturas. Y entonces empiezan a estirar, y como el gobierno tiene miedo de que los militares se levanten, de golpe en diciembre dicen, no, hay 2 meses para presentar denuncia, y en Argentina en enero, 24 de diciembre, se acaba todo hasta febrero, porque es el agosto de ellos, es el otro continente. Entonces, en 12 o 14 días que hubo abiertos los juzgados, se presentaron no sé cuántos miles de denuncias. Se pensaban que iban a ser 4 o 5, porque hasta los secretarios de los juzgados se quedaban trabajando día y noche para que... Eso era la ley de punto final. Como esa ley de punto final se vio sobrepasada por los miles de denuncias con nombres, con apellidos, entonces tuvieron que hacer la ley de audiencia de vida, que tú habías torturado o matado, pero el culpable era el general que estaba preso. Y como eso no alcanzó, pues sigue habiendo el otro, el de las patillas, que vino después, que no lo voy a mencionar, el otro presidente, le dio amnistía. Entonces tú sabías nombres y apellidos y dónde vivía toda esa gente que había admitido y que estaba demostrado que había matado, trabajo esclavo, violaciones olvidadas, pan de cada día. Y entonces todo eso estaba con un proceso. Entonces tuvo que pasar desde el 99, desde el 89 hasta el 2003, cuando otro gobierno reclama, que dice que no, que los crímenes de lesa humanidad no caducan, no prescriben nunca. Y ahí es donde hay cientos de juicios y muchos terminan presos, pero tardó muchos años, ¿no? Eso es el trasfondo, no hace falta. Entonces yo de la novela más entretenida. Sí, no, es lo que ahí está una historia de amor de fondo. La novela negra como vehículo para mucho más, ¿no? Es que si no,
porque a veces en una novela histórica o una novela de otro género se centra más en la cuestión. La novela negra nos permite incluir otro tipo de cosas, ¿no? Sí, de otras pasiones, otras pulsiones. Y generar una curiosidad que espero que los que nos han escuchado también la sientan. A mí me parece una novela apasionante, estoy deseando leerla y les animo. Aquí tienen ejemplares que ha traído la librería del Puente, la pueden adquirir y que Carlos se la firme. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta, le damos las gracias a Carlos por la charla. Gracias a vosotros por invitarme. Una cosa me estoy haciendo ya viejo porque me invitan a la inauguración de muchos festivales. Entonces, eso es bueno, ver que nacen nuevos festivales. Yo acabo de, con un Paco Escribano como grandísimo apoyo en equipo, de poner en marcha Carabanchel Negro este año y me he quedado tan cansado que no sé si el año que viene repito. Sé lo que cuesta poner en marcha un festival y gracias por contar conmigo para hacer de nosotros orgullosísimos de que la primera presentación completa del Festival Lanzarote Negra sea con Carlos Sala. Así que un aplauso fuerte y muchas gracias. Bueno, gracias Miguel, gracias Carlos, evidentemente. Simplemente, es casi obligación, ¿no? Pecuniaria, como se suele decir, gracias a Cultura Recife, a Abigail, que está pachuchita, y esperemos que se ponga bien para el resto del festival. Centros turísticos, a Turismo Lanzarote, al Cabildo, al Servicio de Publicaciones y a Cineclub Lanzarote, que son los que nos van a permitir el sábado disfrutar con perversidad de Friedland. Por lo demás, recuerden que mañana tenemos a David Llorente y tenemos a Víctor del Árbol, ¿vale? Que esto no se acaba hoy. Esto hasta el sábado. Gracias por venir. Bueno.